bendiga, mis amados hermanos, este bonito lunes 9 de mayo de 2022, mis amados hermanos. Y en esta bonita noche, bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestra reflexión, hermanos, como siempre, respondiendo una pregunta. ¿Cómo puedo caminar con sabiduría? Es la pregunta que estamos contestando. Y bueno, esta es la cuarta parte, hermanos, de la respuesta cuando ponemos en práctica los elementos de la sabiduría. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por tu palabra, mi Dios, porque nos es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendícenos, Dios, porque queremos ser sabios, Padre bendito, como a lo largo de todo este tiempo hemos estado meditando, sobre todo para darte la honra y la gloria. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mi querido hermano. Y bueno, en la palabra de Dios, hermanos, allá en Proverbios capítulo 2, versículo 4, hemos estado leyendo, que es el texto base de esta respuesta. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Elemento número 4, hermanos, acuérdense que estamos viendo los elementos de la sabiduría. La idea es ponerlos en práctica, hermanos. Y bueno, el cuarto elemento es obedecer y aplicar activamente la palabra de Dios. Hermanos, para caminar con sabiduría tenemos que activa y diligentemente obedecer y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. No basta con oír la palabra de Dios, leerla o meditar en ella. Tenemos que hacerla realidad. Debemos aplicar a nuestra vida diaria los principios y mandamientos de Dios. Tenemos que llenar nuestras mentes y corazones con la palabra de Dios, para que así nuestras palabras y acciones sean un ejemplo de los mandamientos de Dios en acción. En cada tarea, en cada encuentro, en cada conversación, tenemos la oportunidad de expresar obediencia a la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 2, versículo 7 encontramos esto. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Por medio de su palabra, Dios nos proporciona todo lo que necesitamos, pero nosotros somos quienes tenemos que elegir caminar rectamente. Ser rectos es el resultado de vivir de una forma correcta, es el resultado de obedecer. El recto es la clase de persona a la que Dios revela su sabiduría. Es como si dijéramos que Dios le revela su sabiduría a los que son altos, bajos, delgados, gordos, rubios o morenos. Los que deciden obedecer a Dios y seguir sus mandamientos son los que llegan a ser rectos. Quienes desean obedecer la palabra de Dios son los que resultan más impactados de forma clara y directa por ella. ¿Han dispuesto la mente y el corazón para conocerla? Leer la palabra de Dios con la siguiente actitud, hermanos, es lo mejor. Tengo que ver qué quiere Dios. ¿Qué haga yo? Hoy voy a descubrir algunas de las formas en las que Dios quiere que viva. Responda y tome la iniciativa. Leo la Biblia para tener una guía para mi vida, no solo para leer algo bueno para la mente. Esta debe de ser nuestra actitud. Proverbios 2, hermanos, comienza de la siguiente manera. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Versículo 1. Meditar la palabra de Dios, hermanos, es un proceso que tiene dos etapas. Debemos leer las Escrituras como si cada una de ellas se aplicara a nosotros personalmente. Y debemos recibir las enseñanzas de Dios en el corazón, alma y mente. Y entonces debemos valorar sus mandamientos tanto que hagamos lo que su palabra nos dice. Dicho con otras palabras, debemos conocer los mandamientos de Dios y guardarlos. Debe estar entre nuestras prioridades más altas. La palabra de Dios, hermanos, nos advierte ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 8:33 dice, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. En este versículo la palabra atended significa literalmente obedecer, hacer caso. Debemos actuar con instrucción, y la acción es clave, como en el versículo que sigue, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá, Proverbios 10:8. Recibirá es algo activo. Con los mandamientos de Dios no hay nada pasivo. Fueron formulados para que los sigamos. No hay ningún general en ningún ejército, por ejemplo, hermanos, que le dé órdenes a las tropas simplemente para escuchar su propia voz. Da órdenes porque espera que sus tropas actúen y cumplan una cierta misión. Pues esto mismo es cierto también para el capitán de nuestras almas. La razón número 1 por la que tú y yo, querido hermano, debemos leer la Biblia no es para decir que la hemos leído, ni tampoco para decir que hemos aprendido lo que está en ella. La razón de leer la Biblia es obtener las órdenes de marcha para el día y para el resto de la vida. La razón de leer la Biblia es crecer en nuestra relación con el Señor y hacer lo que nos dice en su palabra. El desarrollo de nuestro entendimiento es algo cíclico. Leemos, aplicamos, volvemos a leer, volvemos a aplicar, y a lo largo de todo el camino crece nuestro entendimiento. Al crecer nuestro entendimiento, querido hermano, también crece nuestra apreciación de las Escrituras y nuestro entusiasmo por leer la Biblia. Cuando veamos que la Biblia funciona de verdad en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y en nuestras relaciones en el trabajo, en la comunidad y en la iglesia, vamos a desear leer la Biblia cada vez más y aplicarla de muchas formas. ¿Qué ocurre si me equivoco al aplicarla? Vamos a cometer errores al intentar obedecer y aplicar la palabra de Dios. Por supuesto, querido hermano, somos seres imperfectos, pero la única forma de aprender a aplicar mejor la palabra de Dios es haciendo la realidad. Cuando éramos muy pequeños, hermanos, alguien nos pudo haber explicado cómo caminar. Podría haber oído 20 conferencias sobre los mecanismos para andar, pero no aprendimos a caminar hasta que lo intentamos, levantándonos, cayéndonos, levantándonos de nuevo, dándonos unos cuantos pasos y luego otros. Lo mismo se aplica con la palabra de Dios. La única forma de aprender a vivir en consecuencia con los preceptos de Dios es poniéndola en práctica, a veces fallando, otras no haciendo bien todo, luego probando de nuevo. Cuando una persona sabia se da cuenta de que cometió un error, se lo confiesa a Dios, introduce un cambio en su vida y sigue hacia adelante para corregir ese error, intentándolo de nuevo. Querido hermano, la única forma de obtener sabiduría es vivir en obediencia. ¿Cómo podremos llegar a saber que Dios es fiel si nunca confiamos en Él? ¿Cómo seremos capaces de llegar a saber de verdad lo que Dios hará con nuestras vidas si nunca damos un paso de fe, confiando en que nos ayudará más? ¿Cómo podremos saber del gozo que da ganar almas para Cristo si nunca abrimos la boca para dar testimonio de Jesucristo? De la misma forma, querido hermano, ¿cómo tendremos la capacidad de llegar a ser sabios si nunca aplicamos los mandamientos de Dios en nuestras vidas? Hermanos, déjame decirte algo y con esto quiero concluir. Nunca podremos llegar a conocer en su totalidad lo que Dios hará en nuestra vida, por medio de nuestra vida y en el entorno de nuestra vida, a menos que actuemos en todas las cosas según Dios nos dice que hagamos. Oremos. Padre, gracias, mi Dios, por tu hermosa palabra, porque conocemos por medio de ella tu corazón, tu voluntad. Gracias, mi Dios, porque también por medio de ella ejercemos nuestra obediencia, así como tu Hijo Jesucristo fielmente fue a la cruz, obedientemente, para el perdón de nuestros pecados. Padre, queremos ser como nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, porque por medio de ella somos sabios al ponerla en práctica. Bendice a tu iglesia para que todos seamos sabios, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido hermano. Dios te bendiga. Y bueno, hermanos, déjame decirte algo muy importante el día
de mañana, hermanos. El día de mañana es 10 de mayo, hermanos. Yo quiero felicitar anticipadamente a todas mis amadas hermanas de nuestra amada Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, y les mando un fuerte abrazo, hermanos, de manera anticipada. El día de mañana, hermanos, no tenemos estudio porque es un día especial, hermanos. Hay que estar con las mamis, hay que descansar ahí, hermanos, en familia, con las mamás. Mediten la palabra, hermanos, lo que usted haya aprendido en estos últimos días, ¿verdad? Puede ser un momento especial para que usted pueda reflexionar en la palabra de Dios y sobre todo darle gracias a Dios por nuestras madres, hermanos. Y bueno, lo espero el día miércoles a las 7 de la noche, vía Zoom, hermanos, para nuestro estudio de teología sistemática. Y también, hermanos, el jueves lo espero el Venid y Ved 2, hermanos, lo espero también a las 8 de la noche. Tenemos un mensaje evangelístico vía Facebook, vía YouTube, y el viernes lo espero a nuestro culto de oración, hermanos. Mande con tiempo sus peticiones, hermanos. Dios me les bendiga, un fuerte abrazo, hermanos. Esto ha sido todo, descansen y feliz Día de las Madres, hermanas. Dios me les bendiga. Hasta la próxima, bye.